Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Lino Hooker, del Grupo 4. Daremos una pequeña charla sobre la organización de fondos acumulados. Y abordaremos este tema con tres grandes preguntas. ¿Qué es un fondo acumulado? Un fondo acumulado es la reunión o agrupación de documentos que ha producido una entidad durante toda su vida institucional, sin ningún criterio de organización ni de conservación documental. Estos tipos de fondos particularmente lo encontramos en depósitos arrumados unos encima de otros, y solamente al verlos podemos darnos cuenta de que no nos dicen nada, o sea, no están organizados, no tenemos un inventario, no hay nada que nos diga qué es eso, si es importante, si no es importante para la entidad, qué clase de documento es. Eso es lo que normalmente vemos como un fondo acumulado. ¿Cómo se identifica un fondo acumulado? Un fondo acumulado lo podemos identificar, como ya hemos dicho, es un grupo de documentos reunidos durante la vida institucional. Pero ¿cómo identificamos un fondo acumulado? Un fondo acumulado se identifica porque es la producción documental de una entidad desde su nacimiento hasta su última reestructuración. Toda esa documentación que se produce desde la creación de la entidad hasta su última reestructuración, esa documentación sin un criterio archivístico se le denomina fondo acumulado, y a esta documentación se le aplica las tablas de valoración documental, a diferencia de las tablas de retención que se aplican a la documentación elaborada, producida o recibida por la entidad a partir de su última reestructuración hasta la fecha. Esa es la diferencia entre la aplicación de una tabla y la otra: tabla de valoración, tabla de retención, y esa es la definición, y de esa forma identificamos qué documentos de una entidad le pertenecen al fondo acumulado. En cómo se organizan los fondos acumulados. Esta etapa o esta pregunta es la más compleja en el tema de nuestra charla. ¿Por qué? Porque aquí viene todo lo que tiene que ver con la organización de la documentación y cómo la misma estará dispuesta para ser consultada. Para la organización de un fondo acumulado se miran en 5 grandes etapas, o se desarrollan 5 grandes etapas. Una etapa es el diagnóstico, otra etapa es la recopilación de la historia institucional, otra etapa es un plan archivístico integral, otra etapa es ya la fase operativa, donde ya entramos en materia con la organización física, y la última etapa es la elaboración de las tablas de valoración documental. El diagnóstico. ¿Para qué es el diagnóstico? El diagnóstico es la primera etapa, es el primer contacto con el fondo. El diagnóstico lo que nos va a identificar o lo que nos va a mostrar es el estado real de esa documentación. ¿Cómo están esos documentos? ¿En qué grado de deterioro puede que estén? ¿En qué grado de organización puede que estén? Si son soporte papel, si son otra clase de soporte, puede ser en digital también, pueden ser planos. Entonces, con el diagnóstico nos damos el primer contacto con la documentación para tener una visión de qué es lo que vamos a encontrar y qué es lo que estamos encontrando o qué es lo que estamos analizando en el momento. También en el diagnóstico pues se puede analizar el estado del depósito donde está conservada la documentación. Entonces, con este primer contacto con el documento vamos a tener una idea general de lo que nos vamos a enfrentar en el momento de la organización. La reconstrucción institucional. La reconstrucción institucional o de la historia institucional es una investigación que se hace al interior de la entidad, al interior de sus procesos, de sus actos administrativos,
Conocer la historia de la entidad nos va a dar un amplio concepto o margen de identificación de la misma. Entraremos a saber cuántas reestructuraciones hubo, si hubo una sola, si hubo varias, qué clase de entidad es, si es una entidad pública, si es una entidad pública o privada que presta servicios públicos, si es una entidad privada. En toda la historia de la entidad la necesitamos para tomar decisiones en el momento de proceder a organizar y más en la elaboración de las tablas de valoración documental. La historia institucional nos permite tomar decisiones y mirar en cuántos cambios ha tenido la entidad en el transcurso de su vida institucional. El plan de trabajo archivístico. Cuando ya tengamos el diagnóstico, que es el primer paso para identificar a qué nos enfrentaremos, entonces podemos hacer un plan de trabajo. Plan de trabajo significa hacer actividades con un cronograma y con unos resultados. Con el diagnóstico nos daremos cuenta al hacer el plan de trabajo qué documentación es la más susceptible a organización o la más pronta para organizar por su estado, porque puede ser que esté deteriorada, puede ser que es una documentación importante para la historia institucional. Entonces el plan de trabajo se basa en analizar esos temas y pues se hace todo el cronograma del trabajo de todo lo que se va a hacer en la organización, se le ponen unos tiempos, se le ponen unos responsables y se le ponen unos resultados. La fase operativa. Esta fase es ya donde entramos a organizar el fondo acumulado. ¿Y qué es la organización de un fondo acumulado? Se entiende por organización, es el conjunto de operaciones técnicas que tienden a facilitar la consulta y la conservación de un documento. Este proceso de organización se hace en varias etapas. Hay que hacer una identificación, hay que hacer una descripción, hay que hacer una clasificación, hay que hacer una valoración y hay que hacer una descripción documental. Iniciamos con la identificación. ¿Qué hacemos con la identificación? Este proceso lo que hacemos en él es identificar el fondo, qué clase de fondo es, qué clase de fondo documental es, identificamos las dependencias y se identifican los asuntos que componen la documentación. La clasificación, en esta etapa lo que hacemos es clasificar la documentación, o sea, documentos que le pertenecen a una dependencia, documentos que le pertenecen a otra dependencia se van separando, se van organizando por dependencias, se van organizando por asuntos. De esta forma clasificamos la documentación, porque en el fondo encontramos todo mezclado. Entonces esta es una parte donde entramos a clasificar la documentación, que le pertenece a esto, que le pertenece a lo otro, y así vamos haciendo con toda la documentación a medida que la vamos revisando. También aquí se hace una depuración. Al encontrar documentos que no le representan nada a la entidad, pues se hace una depuración de esos documentos. ¿Qué se hace? Si encontramos fotocopias, documentos, revistas que no tengan ningún interés para la administración, pues esos documentos se sacan automáticamente del fondo o de la organización que estamos haciendo. Si no estamos seguros de su valor, pues lo podemos colocar lo tenemos pendiente en un espacio. Luego pues le hacemos un análisis más profundo y procedemos a eliminar esos documentos. La ordenación. La ordenación es un proceso por el cual ya identificados los asuntos de la entidad, procedemos a ordenar esos documentos que pertenecen a cada asunto o a cada serie documental. La ordenación
en la ordenación debemos cumplir con el principio de orden original, o sea que los documentos deben ser organizados según su producción. El documento más antiguo debe ser el primer documento que esté en el asunto o serie documental, y el último documento debe ser el último documento elaborado debe ser el último documento que encontremos en la serie o en el asunto documental. Y al tenerlos así organizados, ya se tiene eso definido, se procede a hacer la foliación, que hace parte de la ordenación. Posteriormente, después de haber hecho el proceso de ordenación, procedemos a hacer una descripción documental. La descripción documental la hacemos llenando el formato único de inventario documental. Este inventario, en este inventario se plasman las características del documento. Así que clase de soporte es, identificamos de qué fecha está el documento, identificamos las series documentales que le pertenecen, cuánta documentación está en el área, qué clase de documentos son, si son series documentales simples, si son series documentales complejas. Identificamos todo lo que describe ese documento, lo plasmamos en el inventario documental, y con este instrumento tenemos una visión más amplia de lo que tenemos en el fondo acumulado. También hay una etapa de la organización que es la valoración documental. ¿Qué implica hacer una valoración documental? La valoración documental lo que implica es tener que analizar técnicamente el documento en sí. ¿Qué valor tiene el documento para la entidad? Si es un documento que tiene un valor primario, que sabemos que los valores primarios son los valores administrativos, valores legales, valores contables, valores financieros. Esos son los valores primarios. O si el documento tiene valores secundarios, que los valores secundarios implica que tiene valores para la ciencia, implica que tiene valor para la cultura de la región. Entonces, al valorar la documentación, podemos tener claro y definir un criterio para saber qué vamos a hacer con esa documentación y tener claro cómo será su conservación. La selección documental. La selección documental también es un proceso de la organización que lo que hace o lo que busca la selección, o cuando se aplica una selección, lo que se busca es obtener una información básica o mínima de unos documentos. En muchos casos tenemos demasiada información que no es tan importante para la entidad, pero sí son documentos que en su momento tuvieron su importancia. Entonces se procede a hacer una selección documental, o sea, se coge una muestra de esa documentación, se guarda, se conserva permanentemente, y con esto podemos saber cómo era la entidad en determinado momento, cómo hacían sus procesos, cómo hacían sus cosas. La selección documental se puede hacer de forma cualitativa o se puede hacer de forma cuantitativa. La elaboración de las tablas de valoración documental. Este es un proceso muy importante en la organización. Prácticamente es la última etapa de la organización. ¿Y qué es una tabla de valoración documental? Una tabla de valoración documental es un listado de series o asuntos a los cuales se le asigna un tiempo de retención en el archivo central y una disposición final. A diferencia de las tablas de retención documental, las tablas de retención documental se le hace un análisis a los asuntos o series documentales desde el archivo de gestión hasta la disposición final. Las tablas de valoración comprenden desde el archivo central hasta la disposición final. Y recordemos
que las tablas de valoración se aplican a los documentos que están desde la creación de la entidad hasta la última reestructuración. A eso se le aplica la tabla de valoración documental, porque esos documentos hacen parte de lo que se denomina fondo acumulado. ¿Cuál es la importancia de las tablas de valoración documental? La importancia de la tabla de valoración documental es que ellas nos permiten tomar decisiones administrativas con respecto a la documentación, que es importante para la entidad, qué documentos debo salvaguardar, qué de respetar la disposición final de los documentos, respetar el ciclo de los documentos. La tabla también nos dice qué vamos a hacer al final de la vida de ese documento, si ese documento se elimina, si ese documento se microfilma o digitaliza, si esos documentos se van a seleccionar, esa serie documental si se va a seleccionar o esa serie documental se va a eliminar. O sea, hay tres grandes procesos en la disposición final que va en la tabla de retención documental, que es la eliminación, la conservación total, la digitalización o microfilmación o la selección, perdón. Son esos grandes procesos que lleva la tabla de valoración documental. Y esto es lo importante de la tabla: tomar decisiones con respecto a la documentación que estamos organizando. De esta forma generalizada, podemos decir que abarcamos lo que es la organización de un fondo acumulado. Esas son las bases para poder organizar un fondo acumulado, y espero que esta socialización que he hecho les haya sido comprensible y puedan sacar provecho de la misma. Mi nombre es Lino Hooker del Padilla, del grupo 4.